Hola, ¿qué tal, Cine Galáctico? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y estoy emocionadísimo. Por fin, después de más de medio año, pude volver a las salas de cine con todas las medidas de bioseguridad, por cierto. Y además lo hice con una película que era mi película más esperada de este año, Tenet, dirigida por Christopher Nolan. Esta película viene cargando comentarios mixtos, la verdad. Algunas personas la aman, otros la odian, otros les gusta, pero salen muy confundidos de ver la película. Otros casualmente no les gusta porque no entienden muy bien la película. Pero yo realmente debo reconocer que nada iba a evitar que yo quisiera verla. Y tuve la oportunidad de verla por fin. Y a mí, ¿qué me pareció Tenet? Es esa película que yo esperaba que fuera, que me ilusionara, que me encantara y que me hiciera decir: ¡ay, qué bueno que por fin pude volver al cine! ¿Cómo se los explico? Sí, yo sé que es mi crítica, pero ayúdame, tú eres el productor de los videos. Es que no sé cómo explicarles. Ok, ¿saben qué? Se lo voy a poner así de sencillo. Tenet es buena. No es necesariamente la película que yo estaba esperando, pero me parece buena. Que quede claro. Para que me entiendan mejor, creo que primero habría que hablar de lo positivo, ¿no creen? Primero que nada, algo que le tengo que agradecer millones a esta película es que esta es una cinta con una propuesta diferente a lo que la mayoría de películas que nos llegan al cine pues básicamente nos traen. Sí, la propuesta tal vez no es la más novedosa en cuanto a las películas de Christopher Nolan, pero básicamente es lo que Christopher Nolan ya nos ha traído otras veces, solamente 10 veces más grande, y eso de por sí ya es novedoso comparado con lo que se ve el 90% de las ocasiones con este tipo de películas y en general con cualquier producción grande. La banda sonora de la película me pareció buena, sin duda no es pues lo que Hans Zimmer hubiera hecho probablemente, pero la verdad que está bien, la verdad que es una banda sonora que me parece que funciona bastante bien. El uso de ella no siempre es el mejor por la mezcla de sonido, pero en general me parece una muy buena banda sonora, bastante fuerte y épica. Y así como había que sacarnos de encima el hecho de que esta película por lo menos va a ser más novedosa que la mayoría de cintas que pues nos traen al año, también hay que sacarnos de encima que esta película está dirigida por Christopher Nolan. Eso de por sí es un punto positivo. ¿En qué sentido? Pues básicamente esta película es un espectáculo audiovisual. Y no solamente porque la película está muy bien filmada, sino porque además la gran mayoría de cosas que tenemos en ella, como Christopher Nolan nos tiene acostumbrados, suceden en pantalla, no son efectos hechos a computadora, sino que la gran mayoría de esto está conseguido con trucos de edición, pero en la gran mayoría con coreografías y básicamente algunas cosas que se hacen en set que la verdad me parecen tremendamente fantásticos y que le aportan algo de realismo a las escenas de acción, lo cual creo que de hecho le benefició a la película, considerando que Christopher Nolan no es el mejor director a la hora de lo que tiene que ver con la acción. La película, pese a todo lo que voy a decir, me pareció bastante entretenida, me pareció una película que más allá de lo que se le pueda criticar, es una cinta que por el mero hecho de que tiene un concepto relativamente refrescante, te va a mantener interesado de alguna manera. Así que me parece una película que como mínimo te va a entretener, al menos así lo sentí yo. Repito, con ciertas condicionantes, pero ya vamos a hablar de eso. Además, esta película tiene momentos pero hiper memorables. No solamente por el hecho de que hay momentos épicos y que te mantienen al borde del asiento y que la acción está muy bien lograda, sino porque además el mero hecho de que esta película cuente con la temática de viajes en el tiempo de una manera que ninguna otra película que yo recuerde la haya tratado, hace que sea todavía más interesante y que vuelva muchos momentos más memorables. Porque hay momentos en esta película, y no es spoiler, en donde los personajes, por ejemplo, van caminando, algunos personajes van caminando para adelante y otros van caminando en reversa, o hay momentos donde, por ejemplo, algunas explosiones, en lugar de que ves la explosión en sí, se ve que ellos entran a un lugar donde algo ya explotó y se va haciendo para atrás, va retrocediendo en el tiempo, y eso, de la manera en que lo ejecutó Christopher Nolan, me pareció impecable. Y mi último punto positivo, que por lo general tiende a ser el primero, pero en este caso las actuaciones, porque este tipo de películas no están hechas para que los actores como que mega brillen, no. Este tipo de películas están hechas para actores que tienen presencia, que tienen básicamente carisma, y considero que en esta película eso se logra. Todas las actuaciones me parecieron muy buenas. Pero si tuviera que destacar a dos actores que a mí personalmente me parecieron lo mejor de la cinta, primero yo diría Robert Pattinson, que sin duda este tipo yo creo que ya le cayó la boca a la mayoría de haters, y créanme que no solamente lo digo por eso, para mí él fue quien le aportó genuinamente carisma a varios momentos del film.
film, así que podríamos decir que él es el lado más carismático de la película. Y por otro lado, Elizabeth Debicki, que para mí ella fue lo mejor del film. Para mí ella es quien carga con el peso emocional de la peli, lo cual sin duda es algo tremendamente destacable por lo que voy a mencionar más adelante. ¿Y qué sucede con el protagonista? Está bien, John Washington lo hace bien, es solamente que, repito, no es un papel en donde se le dé la oportunidad de brillar y de demostrar sus dotes de actor. Pero aquí es donde entramos al lado que me da relativamente tristeza y es lo negativo. Vamos a ver, he visto que muchas personas salen de esta película diciendo que no le entienden muy bien, pero muy pocas personas realmente argumentan el porqué de eso, y creo que yo encontré la respuesta. Esta es la primera vez donde siento que Christopher Nolan genuinamente se mega engolosinó con su propia grandeza. Siento que todo lo lleva a un nivel más grande de lo que debería ser, ya que mientras que en películas como Memento hace cosas tremendamente fantásticas a pequeña escala, esta película más bien trata de llevar todo a otro nivel y lamentablemente hay momentos donde hay demasiadas cosas sucediendo a la vez. La primera mitad de la película fue la que consideré la más floja. No es mala, pero sí la considero más floja porque la gran mayoría de cosas simplemente te las cuentan, simplemente te las tratan de explicar y de hecho a veces ni siquiera te las explican bien. Me atrevería a decir que así como hay cosas que simplemente te las explican por encimita y son medio confusas, así hay otras que de plano no me generaron mucho sentido. Y ahí es donde está el pecado de esta película. Hay tantas cosas sucediendo en ella que lamentablemente a veces incluso los recursos cinematográficos que se usan para contarte y tirarte información no son los mejores. Incluso a veces siento que la película intenta estirar el chicle de más y me parece que eso no era lo correcto. Me parece que una película a menor escala le hubiera favorecido muchísimo. Considero que la segunda mitad es infinitamente mejor a la primera, porque al menos en la segunda mitad, si no entendiste muy bien lo que sucede en la primera mitad, al menos en la segunda lo ves realizado, nadie te lo está contando, y si bien siguen habiendo momentos de exposición, en general se entiende mejor. Yo entendí en sí el propósito y las motivaciones de lo que los personajes querían hacer. El problema es cómo lo hacen a veces, lo que se vuelve confuso, porque la película está repleta de información al punto que debo reconocer que considero que una de dos: o tienes que apagar tu cerebro para adorar esta película, o dos, tienes que ser muy paciente con la primera mitad de la cinta para poder genuinamente disfrutarla. Una cosa que he escuchado es que la mezcla de sonido a muchos les molestó porque en algunos momentos la música está por encima de los diálogos, que no es la primera vez que lo hace Christopher Nolan, por cierto. Yo no lo sentí tanto así, será porque el cine donde fui tenía muy buen sonido, no tengo idea, pero hay momentos donde sí se nota de que la música está por encima de los diálogos y cuesta un poquito entender, pero el 90% de cosas las entendí a la perfección, así que eso lo quería mencionar. Y mi segundo problema con esta película es que, a diferencia de lo que Christopher Nolan nos tiene acostumbrados, esta cinta tiene poco peso emocional. Es muy épica, es entretenida y tiene temas novedosos e impactantes, pero lamentablemente es difícil encontrar algo con lo cual agarrarte para decir: esta película genuinamente tocó mi corazón. Es más, cualquiera podría decir que esta peli es más una experiencia que una película en sí misma, porque sí, para que se hagan una idea, el personaje de John David Washington de plano ni siquiera tiene nombre, se llama el protagonista. Y así es muy complicado empatizar con él y con muchas de las cosas que él desarrolla en la película. Cuando Elizabeth Debicki está en pantalla, bendito Dios, porque ahí es donde genuinamente la cinta sí tiene un poco de peso emocional, pero no el necesario para que la historia sea lo suficientemente intrigante. Para resumir, pese a que Tenet no es la obra maestra que probablemente muchos estábamos esperando, debo reconocer que no salí molesto de ver esta película. Y sí, digan que tal vez fue porque tenía muchos meses sin ir al cine. Sí, digan lo que quieran, pero personalmente yo no siento que sea así. El hecho de que sea una película que audiovisualmente me impactó, el hecho de que sea una película que me entretuvo bastante, que tiene buenas actuaciones, personajes que pese a que no conocemos mucho de ellos están bien y te caen bien por su personalidad más que por su historia en sí. La verdad que es una película que en términos generales me pareció buena. Sus mayores logros se concentran principalmente en cómo está llevada a la pantalla grande, más que a la hora de pensarla bastante. No es la primera vez donde una película que sí tiende a ser confusa me parece buena, porque considero que lo positivo opaca de alguna manera lo negativo, pese a que eso no quita que lo negativo siga estando ahí y que sea notorio. Pero en general no me puedo quejar. Tuve una buena experiencia viendo Tenet. Es una película que sin duda recomiendo que todos la vayan a ver por el mero hecho de pues saber
qué es lo que te espera, cuál va a ser tu opinión de la película. Creo que siempre es un gusto poder ver una cinta que es muy debatida y poder generar tu propia opinión al respecto. Y yo por eso le pongo a Tenet un 7 de 10. Bueno, Cine Galáctico, eso fue todo por mi parte. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y nos vemos los jueves en el cine. ¡Chao!